Y esta fue la historia de cómo se convirtieron en los héroes más grandes de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que aquí Fruit Chicken platica lo que estamos viendo en la temporada, lo que es interesante, lo que puede llamar la atención, lo que de alguna manera invita a analizar un poquito. Pero en esta ocasión vamos a tener una nueva digresión porque quiero aprovechar el espacio y el episodio para hablar, pues sí, más o menos en extenso de lo que fue y es My Hero Academia, no solo por el reciente final del manga que ocasionó toda clase de reacciones en internet, por supuesto, sino en realidad pues un poquito como de los varios alcances de esta historia que a mí desde hace mucho tiempo me tiene muy contento, muy satisfecho. Y puedo decir que en muy pequeño resumen, que si bien el final me deja también con ganas de que algunas cosas se hubiesen trabajado con mayor profundidad, que nos hubiesen mostrado más explícitamente algunas otras cosas, de todos modos es un final que siento que cumple y que me deja satisfecho. Pero precisamente para llegar a este punto, creo yo, para llegar al punto en el que uno puede, pues digamos como darle la vuelta a la página final y decir, esto estuvo bien, esto fue satisfactorio, se tuvo que haber visto y acompañado a esta historia básicamente en todas sus distintas encarnaciones, en todos sus distintos momentos, pues, ¿no? Que creo que aquí pasa algo muy peculiar con toda la discusión que hay en internet, ¿no? Obviamente el final de una obra tan importante, tan relevante a lo largo de los años, iba a generar reacciones, eso se da por descontado. Y muchas veces creo yo que muchas personas reaccionan sin necesariamente conocer todo el contexto. Pues internet es un poco así, ¿no? Sucede algo y automáticamente todo el mundo siente que tiene que dar su opinión, todo el mundo siente que tiene que formar parte de alguna manera, ya sea compartiendo un meme aún sin conocer el contexto, ya sea, pues sí, literalmente escribiendo una amarga opinión sobre algo de lo que en realidad tal vez no está tan enterado. En fin, o sea, como que es una dinámica muy muy común en internet, pero que lamentablemente veía yo en un tweet señalarlo, por cierto, pues esto se vuelve un poquito como ya una norma, ¿no? Es decir, mucha gente se va a quedar con la idea de que el final fue malo, fue decepcionante, fue todo para nada, porque algunos lo han repetido y lo han dicho muchas veces y de alguna manera esto se convierte como en la verdad, entre comillas, ¿no? Y pues bueno, creo que muchos de los que hemos leído la historia hasta el final, de los que estuvimos siguiéndola, pues básicamente conforme fue saliendo los episodios cada 2, cada 3 semanas, muchos tenemos una opinión diferente, pues, y ha sido tal vez un poquito frustrante y un poquito triste, ¿no? Ver cómo se expande una noción de esta historia que realmente no compete o no corresponde más bien con la realidad. Y pues por eso quiero aprovechar este episodio para hablar de ello, para hablar un poco de lo que ha sido en sus ya varios años de historia, las cosas que ha ido planteando, y un poco lo que a final de cuentas nos entregó no solo en el último episodio, que probablemente es el único que muchos han de alguna manera ojeado, sino en los episodios finales, ¿no? los que Horikoshi denominó como epílogo, y que de alguna manera cierran y completan algunos aspectos de tanto de la historia como de los personajes, y me parece que es importante platicar un poquito sobre eso. Primero un poco de contexto por si, pues vamos, alguien que me escucha tal vez no conoce tanto el contexto de la historia y quiere pues conocer un poco más, ¿no? My Hero Academia es una historia de superhéroes. Pero es en un mundo muy peculiar, muy particular, ¿no? Es uno en el que, pues básicamente, la gran mayoría de la población desarrolla alguna habilidad particular que, bueno, en algún otro espacio decía que ha sido
pues traducida de una manera muy peculiar, ¿no? El término que usa en japonés es kosei, que es algo así como peculiaridad, como particularidad, como algo que habla de las características individuales de, pues sí, básicamente de una persona, ¿no? Esto se tradujo en inglés como quirk, o sea que sí queda un poquito más como en el terreno de la peculiaridad o de la particularidad, aunque sí dejando también un poquito como la noción de que se trata algo un poquito como extraño, quizá como algo que se sale un poquito de lo normal, ¿no? Y en español, pues sí, la traducción como habitual es don, como algo, pues sí, no, como algo que ha sido otorgado, como algo que ha sido, como algo con lo que se nos ha bendecido en un momento dado y que por supuesto se consideraría como algo benéfico en un principio, ¿no? Esto, bueno, pues es una peculiaridad, valga la expresión, de cómo una palabra en particular pasa a distintos idiomas y las cargas semánticas, que puede tener en este proceso, ¿no? Y esto pues es interesante en principio, porque básicamente el tema fundamental de toda la historia tiene que ver precisamente con estos dones, con estos quirks, con estos pues kosei, ¿no? Que son pues básicamente el eje central de la historia. Y nuestro protagonista, que lleva el nombre de Izuku Midoriya, o Deku, como se le conoce en general, es un chico que pues toda la vida ha soñado con convertirse en un héroe, ¿no? Él admira al héroe número uno, que en este punto se llama All Might, y quiere ser como él, básicamente, ¿no? Y digo el héroe número uno de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Porque en esta sociedad en la que todo el mundo tiene dones, obviamente no todo el mundo es superhéroe, ¿no? Algunos pueden recurrir a esto como una carrera profesional, por así decirlo. Y hay incluso un ranking, ¿no? Un chart, ¿no? Que de alguna manera coloca a los héroes en este, pues sí, digamos como en este ranking en función de los actos heroicos que logran, su popularidad y demás. Y pues es todo un sistema o toda una dinámica social que gira en torno a esto, ¿no? A los poderes que se tienen, por supuesto, y a los beneficios que se obtienen a través de ellos, ¿no? Los héroes principales, los héroes más importantes, los que ocupan los primeros 10 lugares de esta lista, de este ranking, por ejemplo, no solo son los más heroicos, ¿no? También son los más exitosos profesionalmente hablando, ¿no? Aquellos que tienen pues oficinas, porque a final de cuentas así son, ¿no? Tienen agencias particulares más grandes, ¿no? Trabajan con más gente, reciben más beneficios económicos del gobierno, porque pues el gobierno es quien financia detrás de todo estas actividades heroicas y quien de alguna manera regula todo lo que se va sucediendo, en fin. Es todo un sistema que funciona con esa lógica, ¿no? Y además es un sistema que podríamos decir que está en relativa paz, es decir, hay villanos, efectivamente, gente que utiliza sus dones para cometer delitos, para hacer el mal, pero en términos generales se trata de una sociedad bastante pacífica, ¿no? Bastante, pues sí, eso, no puedo decirlo de otra manera, bastante pacífica, bastante estable, ¿no? En la que el crimen, el delito es un poco como una excepción, ciertamente, ¿no? Y bueno, pues no es que los héroes estén particularmente desocupados, pero sí se mantiene un cierto margen de paz, ¿no? Y muchos reconocen que esto se debe al hecho de que All Might, el héroe número uno del momento, digamos, pues se ha convertido en ese símbolo, en un símbolo de la paz, ¿no? En alguien cuya sola existencia ya disuade a otros de convertirse en villanos, ¿no? Ya hace que aquellos que tienen malas intenciones simplemente decidan nunca llevarlas a la acción, pues porque pues podrían toparse ciertamente con All Might, ¿no? Y bueno, pues esta es la sociedad en la que Deku vive y la sociedad que él de alguna manera a la que él aspira para la que él aspira en convertirse en un héroe. Pero tiene un pequeñísimo problema. Y este es que pues él no tiene un don, ¿no? No tiene un quirk, no tiene un kosei, ¿no?
No es una rareza, en realidad es algo que sucede, que sucede con relativa frecuencia, no es para la mayoría, pero es más bien una minoría quienes nacen con esta característica, pero bueno, pues este es precisamente su caso, ¿no? Y esto lamentablemente, de manera automática, lo descalifica para convertirse en un héroe. Y bueno, la historia inicia con el ataque de un villano, pues, que secuestra a un chico de su misma escuela llamado Bakugo, con quien Deku siempre quiso tener una amistad, pero que pues este chico muy engreído, digamos, un tanto hostil y violento, pues de alguna manera siempre lo ha maltratado, ¿no? Ha sido como el líder de la pandillita de niños, ¿no? En un grupo en el que pues todos de alguna manera aspiran a ser, bueno, no sé si todos, pero aspiran a ser héroes, obviamente, ¿no? Todos están segurísimos de que Bakugo va a llegar a ser uno de los más grandes. Y Deku, que también pues quiere seguir parte de ese camino, pues parece como un chico más bien endeble, más bien débil, ¿no? Pero pues en este momento, en su último año de secundaria, que todavía nada de esto empieza, pues Bakugo es secuestrado por un villano. Y Deku, sin pensárselo dos veces y sin tener de hecho ninguna manera de ayudar a quien él considera su amigo, se lanza a tratar de ir al rescate, ¿no? Lo cual llama la atención, curiosamente, del héroe más importante, que es All Might, que es quien a final de cuentas resuelve el problema y etcétera. Pero hablando aparte con Deku en una circunstancia, le dice, ¿no? que lo considera apto para convertirse en héroe, y que le va a otorgar un don, su propio don, ¿no? Un don secreto que obviamente se ha mantenido en secreto público y demás por la importancia que tiene este don para todo el entramado de alguna manera social, pero que entre una de sus varias características está la de poder transferirse, la de poder de alguna manera otorgarse a otra persona, ¿no? Y en este caso, pues All Might llevaba un tiempo buscando pues un heredero, digamos, para este don. Y decide en este momento, ahí y ahora, que Deku es el indicado para recibir su don, que lleva un nombre muy peculiar, ¿no? One for All, ¿no? Uno para todos. Así como en la célebre frase de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos. Así que bueno, pues es así como Deku obtiene un don formidable, básicamente, que no solo le abre las puertas para cumplir con su sueño, sino que obviamente pues lo pone de entrada casi a la cabeza, ¿no? De todas estas circunstancias. Y digo casi porque si bien es un don formidable, de verdad poderoso, que le abre las puertas de la escuela de héroes a la cual él pues llegó a sentir que ya no iba a tener de ninguna manera acceso, también implicó uno de los más grandes esfuerzos. De hecho, ahí los memes, regresando un poquito como a la conversación en internet, han difuminado una cosa que ha sido como una gran mentira desde este comienzo, ¿no? Siempre han dicho que Deku obtuvo su poder simplemente por comerse un pelo, ¿no? Porque esa fue la manera en la que All Might le transmitió su don, ¿no? Le ofrece un pelo suyo y él se lo tiene que comer, ¿no? Porque básicamente la manera de transferir, o bueno, parte de la manera que implica transferir el don, ¿no? Implica pues que el otro reciba parte del DNA, del ADN, perdón, del otro, pues, ¿no? Entonces, pues sí, comerse un pelo es una manera. Pero lo que los memes generalmente ignoran al respecto de esto es que en realidad All Might somete a Deku a un entrenamiento muy férreo durante varios meses antes de que sean los exámenes de ingreso para la escuela, por supuesto, simplemente para que pueda soportar, ¿no?, los cambios en su cuerpo que va a ocasionar el don. Y soportar es literalmente eso que estoy diciendo, soportar, no dominarlo, no hacer uso al 100% de sus capacidades, nada de eso, simplemente soportarlo. Y entonces, pues sí, primero tiene que pasar por este entrenamiento que en la historia se nos platica de una manera relativamente rápida, es algo que pasa muy muy rapidito. O sea, pasan meses, pues, pero nosotros lo vemos en cosa de unos minutos. Y finalmente se hace acreedor, ¿no?, digamos, como a este don. Tiene que fortalecer mucho su cuerpo para hacerlo. Y de todos modos, una vez que tiene este don y empieza a
a trabajar con él, pues nos damos cuenta que su cuerpo aún todavía le falta mucho por desarrollar, ¿no? Que cada vez que lo intenta usar, ¿no? Se lastima, se fractura algo, se rompe un dedo, se lastima una pierna, yo qué sé, ¿no? Porque al final de cuentas toda la fortaleza que ha tenido que desarrollar al respecto no es suficiente para darle cabida a un don pues tan grande, tan poderoso, ¿no? All Might mismo está atravesando una circunstancia peculiar en ese sentido, porque pues es un secreto a final de cuentas para todo el mundo, pero es una realidad que él ya no puede sostener su don todo el tiempo, ¿no? De hecho, tiene como una especie de transformación en la que cuando ya primero finge o representa un poco como a este hombre fortachón gigantesco, ¿no? Y cuando nadie lo ve, pues se ve como un hombre más bien escuálido, ¿no? Ni como chupado, ¿no? La que la ropa le queda gigantesca. Y todo esto es a propósito de una dura batalla que tuvo con su gran oponente que tiene el don gemelo, por así decirlo, de One for All, y que se conoce simplemente por el nombre de su don, All for One, ¿no? La otra parte, digamos, como de esta dualidad, y que en una batalla contra él precisamente, pues terminó lesionado de manera significativa, ¿no? De tal manera que pues no puede ya sostener, digamos, como estas actividades de héroe de manera tan grande como solía hacerlo, ¿no? Ese es el contexto y ese es el comienzo. Y a partir de ahí, pues inicia un año, porque básicamente pues toda la serie, los 10 años que vimos de publicación de manga, se concentran, bueno, más bien nos cuentan en realidad un solo año de la historia de Deku y los demás chicos en la escuela de héroes. Pues es un año trepidante, un año en el que pasan demasiadas cosas, quizá, ¿no? Ahí es una de las críticas que me parece que sí se le puede hacer es esta, ¿no? Que no tenía necesariamente que concentrar todo en un solo año escolar, sino que tal vez lo pudo haber hecho a lo largo de varios, porque la exigencia, digamos, como de crecimiento y de desarrollo de los personajes es brutal en un solo año, vamos, ¿no? De distancia. Y esto es porque, pues de manera como muy coincidental, vamos a ponerlo así, a la par de que Deku comienza a estar en esta escuela, ¿no? en la Academia de Héroes, y a formarse para convertirse en un héroe junto con varios de sus otros compañeros, hay algunos cambios significativos. Uno de ellos es que All Might, ¿no?, toma el manto de profesor y se inscribe, digamos, ¿no? Se ingresa a la misma Academia de Héroes, solo que en este caso como profesor, ¿no? Lo cual llama mucho la atención del público, ¿no? Porque deja de ser un héroe de tiempo completo, por así decirlo, y para convertirse en profesor, y eso es genera un cierto grado de especulación, ¿no? Y con ello, pues también surge comienzan sus actividades de manera más abierta un pequeño grupo de personas que luego conoceremos como la Liga de Villanos, que pues se van reuniendo, se van uniendo para, pues sí, ¿no? Básicamente para formar una alianza, y que esto los lleve a cometer el mal, por supuesto, ¿no? En principio son un grupo de villanos cuyas actividades no parecen particularmente importantes, ¿no? O no parece que tengan en principio mucho sentido, ¿no? Reunirse, sí, cometer de alguna manera fechorías, ¿no? Sobre todo atacar a los héroes, que eso es básicamente una de las cosas importantes que hacen en principio, pues ya va dando cuenta de que se trata de un grupo que tiene un objetivo, ¿no? Un objetivo que poco a poco iremos conociendo, iremos descubriendo, pues, ¿no? Porque recordemos aquí algo que decía yo al principio, ¿no? Esta sociedad, tal y como se nos construye, es una en la que en realidad el crimen es la excepción, la paz reina como tal, ¿no? Pero es una paz fundamentada sobre todo por el miedo, ¿no? El hecho de que All Might tomara una actividad docente, por ejemplo, para algunos es una señal de que la principal estrella está en declive, y que por lo tanto quienes tienen pues el deseo contrario, ¿no? Quienes buscan algo distinto a lo que esta sociedad de alguna manera plantea,
pues tal vez se esté abriendo ya la oportunidad. Tal vez de alguna manera esto signifique que se puede hacer algo ya diferente, por ejemplo, ¿no? Obviamente All Might es solo uno de muchos héroes que han demostrado, digamos, grandes capacidades. Pero a final de cuentas sí, ¿no? Él es el símbolo de la paz en este punto y por ende es importante, muy muy importante, que la percepción de que es un héroe que va en declive y que no hay tal vez quien lo sustituya. Y bueno, pues aquí de alguna manera van desarrollándose una gran serie de cosas que son muy muy interesantes. Estas dualidades, digamos, entre la luz y la sombra, la paz y la guerra y demás, van a ser pues en realidad una constante a lo largo de toda la historia de alguna manera, ¿no? La Liga de Villanos en términos generales va siempre a funcionar un poco como haciendo precisamente esa comparación, digamos, ¿no? Mientras los héroes, en cierto modo, los Deku y sus demás compañeros, pues van aprendiendo el uso de sus dones para el bien, por así decirlo, para hacer respetar la ley en un principio, pues los villanos van también haciendo ese mismo desarrollo por su cuenta. Ustedes disculparán el sonido de la calle, pero bueno. Los villanos van haciendo también ese desarrollo por su cuenta, efectivamente. Pero muy pronto vemos que no es en realidad, por ejemplo, no es para enriquecerse, no es para obtener fama en principio, no es para nada de esto, ¿no? El objetivo que les mueve a ellos es uno que tiene que ver con un profundo descontento con esta sociedad que ha puesto a los héroes en la cima, digamos, como de su esquema social, y que tiene a muchos otros olvidados por completo básicamente en lo más profundo de las sombras, ¿no? Hay varios puntos en los que la serie cuestiona básicamente toda esta sociedad. Uno de los que me parece importante y siempre me ha parecido es la aparición de este villano llamado Stain, que tal vez ustedes recordarán, es casi de las primeras etapas de esta historia. Y que es uno que de hecho, como uno de los grandes crímenes que comete, pues es que deja inhabilitado al hermano mayor de Ida, uno de los compañeros de Deku, que también es un héroe. Lo deja inhabilitado, ¿no? En realidad, pues para siempre, ¿no? Le trunca para siempre su carrera como héroe. Y bueno, este villano en particular lo hacía inspirado por una ideología muy particular, ¿no? Él juzgaba que los héroes se habían corrompido, ¿no? Que el único héroe de verdad, pensaba este personaje, era All Might, pues porque independientemente de que fuera el héroe más exitoso, el símbolo de la paz y todo lo que ya hemos dicho, es el único que hace las cosas por franco y llano heroísmo, es decir, por el puro anhelo y deseo de hacer el bien por los demás, ¿no? Stein pensaba que prácticamente todos los demás héroes lo hacían por razones más bien deshonestas, que la sociedad que había decidido premiar los héroes en esas condiciones había creado un sistema en el que mucha gente que no merecía ser llamada héroe lo hacía porque a través de ello obtenían fama, obtenían dinero, obtenían reconocimiento público, social y demás. Y Stein era una persona que admiraba a los héroes, no que quisiera necesariamente convertirse en uno, pero que los admiraba. Y que, pues con base en esa admiración que sentía por el heroísmo como un ideal, ¿no? Se daba cuenta de que el sistema de héroes había corrompido ese ideal. Lo había deshecho, había destruido ese ideal. Y por eso hacía lo que hacía. Atacaba directamente a los héroes con el propósito, con el objetivo básicamente de limpiar, como quien arranca la mala hierba, básicamente. Ese era su propósito. Y bueno, pues no, todos estos enfrentamientos, porque básicamente los Deku y sus demás compañeros siempre se ven implicados en este tipo de batallas sin deberlo ni quererlo, pues van enseñando mucho a Deku sobre lo que significa ser un héroe. Y esto a mí me parece fundamental porque es uno de los ejes importantes sobre los que se va a ir toda la historia. Deku no solo va aprendiendo a usar su don, el One for All, como todos sus demás compañeros, ¿no? En realidad,
casi con cada paso que da, él va haciendo una reflexión personal, independiente, individual, sobre lo que significa ser un héroe, sobre cuál va a ser el papel de un héroe en una sociedad que cada vez de alguna manera va mostrándole, conforme más la conoce, conforme más la desidealiza básicamente, va mostrando sus fallas, va mostrando sus fracturas, va mostrando cómo, lo que decía yo en un pequeño reel hace un día, ¿no? Cómo la luz también proyecta sombras y que esas sombras, a final de cuentas, tienen la gran capacidad de expandirse y de deteriorar. Estoy usando esta palabra muy a propósito, de deteriorar a la sociedad desde lo más hondo, ¿no? Que el golpe puede venir desde un punto ciego, desde un lugar en el que no se había visto, por supuesto, suceder, ¿no? Y esto es exactamente lo que sucede. La Liga de Villanos, por ejemplo, durante mucho tiempo es un poquito como menospreciada, como un grupo, pues sí, de delincuentes, casi de delincuentes juveniles, ¿no? Cuyo propósito simplemente es desestabilizar, ¿no? Y que se ocultan muy bien, ciertamente, pues, pero que no suponen una amenaza muy, muy importante para la sociedad, ¿no? Y bueno, se descubre a final de cuentas, o resulta que haberles subestimado en ese sentido, pues probablemente fue la peor cosa que se pudo hacer, porque lo que sucede a continuación es que la Liga de Villanos, ¿no? Bueno, no a continuación, en realidad pasan muchas cosas para que esto suceda, pero la Liga de Villanos, a final de cuentas, guiada en las sombras por All for One, este otro gran villano, digamos, que siempre se oculta así, pues logra cada vez mayor influencia, logra cada vez llamar más la atención de distintos miembros de la sociedad que se sienten desplazados por esta sociedad tal y como se ha construido, y que a final de cuentas logra hacerse con un ejército de villanos, ahora sí, por así decirlo, que formaban parte de un movimiento social, ¿no? De un movimiento social que a final de cuentas se corrompe básicamente, ¿no? En este arco que ya también sucedió hace algún tiempo, que se denominó como My Villain Academia, o mi Academia de Villanos, ¿no? Ellos precisamente, Shigaraki y su pequeño grupo de aliados, digamos, tiene que enfrentarse al grupo de Ridestro, ¿no? Que es un personaje que muy encumbrado, ¿no? Y que ha ido gestando en su entorno, ¿no? A un grupo de personas inconformes, ¿no? Inconformes con el tratamiento que se le da a los dones, ¿no? Inconformes con esta injusticia en la cual, pues, nacer con un don apropiado, nacer con un don ventajoso de alguna manera te abre puertas de manera natural, ¿no? Y nacer con un don desventajoso, pues ya te deja en una circunstancia equivocada, ¿no? En un terreno ya no tan ventajoso, básicamente, ¿no? Este grupo en particular señala sobre todo un problema fundamental enraizado en esta sociedad, que es el de la discriminación, ¿no? Por eso es que me parece como muy importante en realidad todos estos planteamientos, porque no es que sea la primera historia que lo hace, de hecho no es la primera historia de superhéroes que lo hace, pero es una versión, digamos, como actualizada, moderna, que nos muestra y que nos pone de frente ante una sociedad que es efectivamente así. Es decir, si lo pensamos, nosotros no tenemos dones, pero sí refleja de alguna manera nuestra sociedad en ese sentido, ¿no? Quien nace con ciertas ventajas, pues tiene obviamente las mayores posibilidades de triunfo en un momento dado, ¿no? Y quien no nace con ellas, ¿no? Pues carece de esas posibilidades y muchas veces está a expensas, pues de otras circunstancias que pueden, pues sí, ponerlo en una situación peligrosa, difícil, por supuesto, ¿no? Es complejo este asunto, ¿no? Es un asunto muy, muy, muy complejo de explicar, pero creo que My Hero Academia lo demuestra en ese sentido muy bien. El grupo de Ridestro tenía esta ideología, ¿no? Que rechazar la sociedad tal cual es, porque básicamente es discriminatoria, y esa discriminación se produce en torno a algo que uno ni siquiera tiene la capacidad de elegir por sí mismo. Ajá. O sea, uno nace con un don o no. Y la naturaleza de ese don puede de alguna manera
abrirte puertas o cerrártelas. Y es algo con lo que tú absolutamente no tienes nada que hacer. Es un tema complicado, es un tema difícil. Y es un tema obviamente que cuando uno está en una posición de ventaja es muy difícil verlo, por supuesto, ¿no? Quien está en una circunstancia ventajosa de entrada, que no tiene que ser necesariamente fácil, vamos, ¿no? O sea, incluso con tener ciertas ventajas, la vida plantea dificultades, pero aún así, ¿no? Cuando se tienen esas ventajas es muy difícil de pronto concebir siquiera cuáles son las desventajas a las que se enfrentan quienes, pues por aras del destino, por suertes básicamente, les toca nacer en una condición de cierta desventaja. Y bueno, pues ideológicamente, de alguna manera, la Liga de Villanos y este grupo coincide. De tal manera que cuando se enfrentan a final de cuentas en una batalla y la Liga de Villanos prevalece sobre ellos, ¿no? Se adhieren a su movimiento y se convierte en un movimiento revolucionario mucho más grande, que es lo que ocasiona, a final de cuentas, el colapso prácticamente total de la sociedad, ¿no? Esto no es menor, ¿no? Y forma parte de lo que es la conclusión, a final de cuentas, de la historia. Porque vuelvo de nueva cuenta, ¿no? A los memes y a los comentarios en internet, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿y todo para qué? ¿No? A final de cuentas, después de todo, Deku no logró convertirse en el héroe número 1, ¿no? Haciendo alusión a este ranking, básicamente, ¿no? A este ranking que existe antes de que Deku llegue a convertirse en estudiante de esta academia y que después va a sufrir también un cambio significativo, ¿no? Porque a final de cuentas, la sociedad tiene que cambiar después de todo esto, ¿no? Y creo que se subestima mucho esto, ¿no? El hecho de que el alzamiento, digamos, como de la Liga de Villanos junto con el ejército de Ridestro en un momento dado, que consigue una hazaña fundamental, que es básicamente la de colapsar el sistema social prácticamente por completo, es algo que creo que en la conversación se está subestimando. Y creo que en buena medida es porque para nosotros es inimaginable, ¿no? No podemos imaginarnos tan fácilmente cómo el mundo en el que vivimos puede llegar a colapsar de una manera tan completa como eso. Y a mí me parece que no es un asunto para nada menor que de ninguna manera tiene que subestimarse, ¿no? Shigaraki y todos sus demás compañeros logran esto y básicamente consiguen destruir, ¿no? Todo lo que se conoce, ¿no? No solo en el nivel concreto de las cosas, o sea, no solo en el nivel de derruir edificios y demás. Las instituciones mismas caen por completo, ¿no? El gobierno pierde básicamente todo el soporte, todas las bases con las que contaba de alguna manera para atender las necesidades de la población. Las atendiera bien o mal, ese ya es otro asunto, pero pierde de alguna manera todas esas capacidades, ¿no? El sistema de héroes precisamente demuestra, ¿no? Lo que de alguna manera Stein ya criticaba cuando llega ese momento, ¿no? Que muchos de ellos, pues al enfrentarse a las serias dificultades que plantea esta caída de todo el sistema, simplemente deciden renunciar, ¿no? Se hacen a un lado y dejan de colaborar con la población. Es decir, sí, sacaban las ventajas, buenas o malas, de la sociedad como era en un principio, y la abandonan, en cierto modo, en cuanto las cosas pues ya no funcionan, ¿no? Y digo, tienen todo el derecho a final de cuentas, ¿no? De ver por su vida, de ver por sus intereses y todo, pero demuestra esto, ¿no? Demuestra que el heroísmo de estas personas tal vez no era tan auténtico, ¿no? Tal vez no estaba cifrado en el hecho de entregar, de dar servicio a los otros, ¿no? Los pocos que se quedan son aquellos que de alguna manera sienten que tienen este compromiso, ¿no? Y que alguien tiene que mantener, digamos, como la frente en alto y tratar de recuperar lo que se ha perdido, tratar de enfrentar al mal en este sentido, ¿no? Y creo que ahí muchos personajes tienen un desarrollo más o menos parcial, ¿no? Es decir, todo el mundo entiende que hay que derrotar a Shigaraki. Todo el mundo entiende que este es un individuo muy muy peligroso que a final de cuentas tiene que ser vencido, ¿no?
y todo lo que se hace en esos términos. Y aquí hay algo fundamental que sucede con el personaje de Deku, que me parece que también es muy importante, y no solo sucede con él, también sucede con el personaje de Ochako, y vamos a platicar de eso porque me parece muy muy relevante. Como decía hace un rato, Deku es un personaje que a lo largo de todo este año no solo tiene que desarrollar su don, también tiene que ir confrontando por sí mismo, en solitario casi, lo que significa ser un héroe, ¿no? Lo que representa ser un héroe. Tiene que hacer este proceso, tiene que desarrollar este proceso. Y en esto él ha ido siendo cada vez más consciente a medida que conoce más a su oponente natural, que es Tomura Shigaraki, en este caso. Va dándose cuenta de que a final de cuentas él también, pues es una víctima de este sistema, básicamente. Es una víctima de esta villanía, ¿no? De esta villanía de All for One, por ejemplo, ¿no? Va dándose cuenta de que originalmente, y esto es un asunto muy bonito que me gusta mucho de este personaje, de que originalmente Shigaraki era como él, ¿no? Cuando se nos platica la historia y que Deku tiene la oportunidad de atestiguarlo de esta manera, pues vemos que Shigaraki originalmente era un niño que quería ser un héroe, igual que Deku, que admiraba a los héroes, por supuesto, pero que vivía en una familia que a un nivel personal había sido lastimada por los héroes, ¿no? Y que All for One, de alguna manera, supo ver, ¿no? Supo darse cuenta, digamos, de esas fracturas, y como siempre lo hizo en toda su carrera de manipular, digamos, como personas, se coló a través de esas fracturas, se presentó como una especie de salvador, como un padre comprensivo prácticamente, y corrompió para siempre a Tomura Shigaraki, convirtiéndolo en esto, ¿no? En un terrible villano con un propósito todavía más oscuro que ya hemos visto después, ¿no? Que básicamente era la de manipular el cuerpo de Tomura Shigaraki para convertirlo en un Numu, en un ente modificado genéticamente, digamos, ¿no? Al cual eventualmente All for One iba a transferir su propia personalidad, su propia alma, por así decirlo, ¿no? Para garantizarse a sí mismo la inmortalidad en un cuerpo mucho más fuerte y no el cuerpo lesionado que ya tenía, que también él estaba lesionado por su batalla contra All Might, ¿no? Pero bueno, el punto es que, pues sí, efectivamente, ¿no? Shigaraki, que era una persona profundamente lastimada, ¿no? Había sido manipulado también, ¿no? Y había sido radicalizado, que eso es lo que All for One hizo todo el tiempo, radicalizar a las personas que de alguna manera eran discriminadas, eran menospreciadas, eran vilipendiadas por esta sociedad, para convertirlos en peones de sus propios fines. Y Deku logra ver eso, logra darse cuenta de que existe esa condición. No solo él, insisto, ¿no? Ochako también lo hace conforme va conociendo cada vez más a su oponente principal, básicamente, ¿no? Que es Himiko Toga, ¿no? Que es una chica que lo mismo, ¿no? O sea, nace con un don particularmente perturbador, ¿no? A quien todo el mundo le dice que tiene que reprimirlo, que tiene que constreñirlo, que tiene que evitar mostrárselo al público, que tiene que evitar mostrarlo al mundo, básicamente, con lo que acaban obligándola a negarse a sí misma en ese sentido, ¿no? Y detalles más, detalles menos, pero esto me parece importante, que cuando todos deciden de alguna manera sus nombres de villanos, ¿no? Y de alguna manera se ponen estos como adjetivos, ¿no? Ella se queda con su propio nombre porque a final de cuentas esto es lo que representa, ¿no? Yo soy yo y yo quiero ser yo, básicamente, ¿no? Una afirmación personal de sí misma que la coloca en el lado de los villanos porque es una sociedad que le ha cerrado todas las puertas de una manera muy muy clara. Y bueno, pues para no hacer el cuento demasiado largo, esto nos lleva a final de cuentas a la conclusión, ¿no? Una batalla cruel y larga en la que pues básicamente los villanos terminan siendo derrotados por muchas características, por muchas condiciones, ¿no? De las más dolorosas ciertamente es la batalla entre Himiko Toga y Ochako, precisamente porque Ochako todo el tiempo trata de entenderla, trata de
pues sí trata de llegar a un punto en el que sepa quién es la persona, más allá de sus crímenes, más allá de sus delitos, más allá de todo lo que ha hecho, quién es la persona que está detrás de todo esto, ¿no? Y este hecho de alguna manera conmueve lo suficiente a Himiko, de tal forma que, aunque podríamos decir que ella ganó la batalla, porque derrota a Ochako en un momento dado y ella pierde tanta sangre que prácticamente está al borde de la muerte, que Himiko, con su don ya desarrollado hasta sus últimas consecuencias, descubre una cualidad importante, y es que puede transformarse como tal en la otra persona, y utiliza ese poder para transferirles su propia sangre a Ochako, es decir, para devolverle la vida, básicamente, ¿no? En un gesto heroico al final, que podremos decir, pues claro, ¿no? Ella, al final de cuentas, fue quien ocasionó este problema. Sí, es verdad, pero hay que pensarlo un poco como así, ¿no? Himiko, a final de cuentas, lo que anhelaba era el amor, lo hemos platicado en este podcast en otro momento, ¿no? Y descubre en su oponente a alguien que no solo quería contenerla o vencerla, sino a alguien que quería entenderla, conocerla. Y ese es un gesto de amor importante por el cual ella creo que se conmueve lo suficiente como para entregar su propia vida a modo de, pues sí, a modo de compensación, en buena manera, ¿no? A modo de resarcir el daño, por supuesto, ¿no? Pasa lo mismo con varios otros personajes, ¿no? Pasa lo mismo en un momento dado con Spinner, ¿no? Que se convirtió en el líder de los heteromorfos, de todos los cuyos dones de alguna manera les deforman el cuerpo para hasta hacerlos, pues sí, extraños, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y que bueno, pues él eventualmente pues también pierde su batalla, ¿no? Y termina prisionero, por ejemplo, ¿no? Pero también entiende esto, ¿no? Que a final de cuentas hay otros como él que tienen el mismo ideal, que luchan por el mismo ideal, aunque con un método diferente y quizá con mayor desesperanza, porque tratan de hacerlo dentro de los márgenes de una sociedad que no quiere verlos, que no quiere mirarlos, ¿no? Entonces también ahí hay como muchos discursos que van de la mano y que me parece que son muy importantes y que confluyen al final, ¿no? De hecho, los epílogos, los varios capítulos de epílogo me parece que concentran muy bien todo esto, y por eso me parece un tanto injusta la apreciación que se hace hacia el final por lo que voy a decir a continuación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el capítulo de Endeavor, ¿no? Endeavor es el que termina convirtiéndose en el héroe número 1 después de que All Might se retirara, ¿no? Y era su anhelo, era algo que Endeavor quería que sucediera toda su vida, ¿no? Luchó mucho por ello e hizo muchas cosas indecibles para lograrlo, porque en algún momento piensa que quizá no lo va a lograr él, pero a lo mejor alguien de su familia, ¿no? Y entonces hace algo que no debió de haber hecho: un matrimonio arreglado con una familia que tiene un don que complementa un poquito como con el suyo, y a tener hijos con el propósito de que desarrollen estas habilidades que él de alguna manera anhelaba, a través de pues esta combinación como genética, ¿no? Lo cual ocasiona un enorme sufrimiento. Entre ellos el surgimiento de uno de los más grandes y peores villanos de este momento, que es Dabi, ¿no? Su hijo mayor, a quien él daba por muerto, y que pues en secreto termina desarrollando sus propias habilidades con la única finalidad de vengarse de un padre que nunca supo escucharlo, ¿no? Y bueno, pues su deseo se vio cumplido cuando nace Todoroki, que tiene Shoto Todoroki, que tiene literalmente los dos dones combinados tal y como él quería, pero que pues muy pronto se da cuenta de la maldad, digamos, que alberga su padre en esta ambición, y también decide rechazarlo activamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabemos que esta historia tiene un final relativamente trágico, pero que es importante, ¿no? Al final, en el epílogo, por ejemplo, Endeavor, que tuvo que pasar por muchas cosas, que tuvo que reconocer y dar la cara ante toda la sociedad de sus propios delitos, de sus propios crímenes, ¿no? Que fueron cosas que cometió por la ambición de convertirse en el héroe número 1, tal y como lo criticaba Stein, ¿no? Tiene que confrontar eso, y eso significa confrontarse a sí mismo. Y a mí me parece pues lindo, ¿no? Que al final, por ejemplo, él también, ya retirado de la carrera de héroe por todas las heridas que recibe durante su gran batalla, ¿no? Decide pasar sus últimos
los últimos momentos de Dabi, que está moribundo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Hablando con él, ¿no? Tratando de resarcir en la medida de lo posible, que no es mucho ciertamente, el daño, ¿no? Pagando sus culpas con lo que le resta de vida, ¿no? Tanto a Endeavor como a Dabi, ¿no? Haciendo esta conversación honesta, ¿no? Que debió de haberse dado mucho tiempo atrás y que de alguna manera pues quedamos en la posición en la que tal vez, pues sí, ¿no? Mientras haya vida nunca es tarde. Y me parece que, por ejemplo, es un final bueno, un final bonito, un final que de alguna manera reconoce esto, ¿no? No perdona a Endeavor, que no merecía el perdón, ¿no? Pero le permite de alguna manera intentar conectar desde otro lugar con el hijo perdido, ¿no? Con el hijo que de alguna manera fue un fracaso, ¿no? En todos los sentidos para él y bueno, pues para todo, ¿no? Otro final bonito que también me pareció espectacularmente bueno es este epílogo en el que Deku habla con Spinner precisamente, ¿no? Y aquí un recurso narrativo de Horikoshi que en el manga utiliza muy a menudo, tiene uno de sus grandes momentos, y es esta como dualidad, ¿no? Mientras Deku habla con Spinner sobre Shigaraki, le transmite un mensaje que Shigaraki quería transmitirle a él directamente, ¿no? El manga nos va contando de manera paralela que se está transmitiendo un documental en televisión en el que se habla de quién fue Tomura Shigaraki, ¿no? Y va mostrando este paralelismo, ¿no? En el que por un lado el documental se entrevista a personas y la gente dice pues es el peor villano de todos los tiempos, ¿no? Gracias, o sea, por su culpa mi vida ya nunca más será la misma. Él fue una persona despreciable que merecía morir, ¿no? Que no merecía que ninguna clase de perdón. En fin, o sea, como muchos comentarios de la experiencia real de la gente que fue victimizada por Tomura Shigaraki, ¿no? Y de manera paralela el manga nos muestra lo que Spinner dice, ¿no? Y Spinner dice cosas como: fue mi primer amigo, ¿no? Le gustaban los videojuegos, ¿no? Era una persona con quien me sentía conectado, ¿no? Fue la primera persona que me aceptó tal cual soy. Tenía un ideal, ¿no? Que lamentablemente, desde su punto de vista, no se pudo cumplir, ¿no? Y Spinner se dolía de que para la sociedad, ¿no? A final de cuentas, esto iba a quedar en el olvido, ¿no? Que la sociedad rápidamente iba a dar vuelta a la página y a olvidar para siempre a Tomura Shigaraki, ¿no? A lo que Deku le contesta: yo nunca lo olvidaré, ¿no? Y nunca lo olvidará porque aquí es uno de estos detalles interesantes muy importantes, ¿no? Nunca lo olvidará porque Deku quería ser un héroe para ser como All Might. Y lo dice en repetidas ocasiones, ¿no? Y de hecho hay un detalle muy interesante ahí en cuanto a Bakugo, que también admiraba mucho a All Might por una razón particularmente distinta, ¿no? Bakugo lo admiraba porque siempre vencía, porque no había villano que pudiese derrotarlo, ¿no? Y Deku lo admiraba porque no había héroe que salvara a más personas que él, ¿no? Para Deku eso era lo importante de All Might, ¿no? Que era un héroe que salvaba a todos, que rescataba a todos, cuya sola presencia tranquilizaba los corazones de todos, ¿no? Y para Deku es un fracaso lo que sucede con Tomura Shigaraki. Por eso me parece importante esto, ¿no? Porque es verdad, logró salvar lo que quedaba del mundo en ese sentido, ¿no? Pero no logra salvar a Shigaraki. Y es un dolor con el que se queda porque desde su punto de vista no logra, digamos, como este objetivo, ¿no? No logra salvarlos a todos. Que yo sé que eso es imposible, eso es un ideal a final de cuentas, algo que no está en realidad al alcance de todos. Pero también es una realidad, no lo logra. Y eso es algo, una herida que le atraviesa el alma, como se la atraviesa también a Ochako, quien todo el tiempo, ¿no? Dice su motivación, o una de sus motivaciones para convertirse en una heroína, es la sonrisa de los demás. Es ver a los demás sonreír, ser felices, sentirse aliviados, ¿no? Porque un héroe de alguna manera salva sus vidas, salva sus cosas, salva todo lo que es importante para ellos, ¿no? Esas sonrisas, ¿no? Son su motivación. Y a final de cuentas, ¿no? Le pasa algo muy paralelo a lo que le pasa a Deku, ¿no?
la sonrisa de Himiko Toga se convierte en un dolor para ella, ¿no? En un dolor, algo que le atraviesa también el alma, porque es una persona que le sonríe en el momento en el que le entrega su vida, ¿no? Y es algo que con lo que ella de alguna manera no contaba. Por eso en estas escenas de la reconstrucción y demás, pues ella está toda desazonada, ¿no? Toda desesperanzada, ¿no? Y es muy bonito y me parece fundamental. Creo que ahí Horikoshi pudo habernos dado un poquito más y hubiéramos sido mucho más felices con esto. Pero de todos modos es importante decirlo, ¿no? Que Deku acude a ella en esta otra conversación que siempre estuvo ahí flotando en el aire sobre quién salva a los héroes cuando los héroes se encuentran desesperanzados, ¿no? Y Deku le dice a ella esto, ¿no? O sea, tú eres mi héroe, tú eres mi heroína, ¿no? Porque desde el momento en el que te conocí y hasta el final, siempre estuviste ahí para salvarme, siempre estuviste ahí para sacarme de mis momentos más oscuros, ¿no? Ahí creo que pudo habernos dado un poquito más. Ahí pudo haberle dicho que la amaba o algo así, ¿no? Pudo haber sucedido eso que de alguna manera yo también anhelaba. No sucedió y nos quedaremos un poco como con eso, pero sí me gustó mucho esto, ¿no? Me gustó mucho que le dijera esto, ¿no? Tú eres mi heroína, ¿no? Y ella de alguna manera, rememoraran, digamos, como este momento, ¿no? Estos distintos momentos en los que de alguna forma ella efectivamente le salvó la vida, ¿no? En toda índole, desde anímicamente hasta, pues literalmente salvarle la vida, muy directamente. Entonces, es un momento precioso, en el que, insisto, sí pudo habernos dado un poquito más, pero termina siendo un momento precioso. Y bueno, pues el último capítulo, que fue el que ocasionó en buena medida toda esta conversación, toda esta discusión, y por eso creo que muchas veces, pues muchas de estas críticas parten de tal vez no haberlo leído completo, tal vez solo haber leído ese último capítulo, tal vez de alguna manera de simplemente dejarse llevar por la opinión de internet, que eso es algo que sucede lamentablemente demasiado a menudo. Pues la conclusión al final de cuentas es esta, ¿no? Deku pierde el One for All, que su propósito era efectivamente destruir a All for One. En ese sentido, pues el propósito se cumple, ¿no? Gracias a sus hazañas, la sociedad tiene una segunda oportunidad para avanzar, para crecer, para aprender de sus errores. Y él se convierte en profesor, siguiendo muy literalmente los pasos de All Might, ¿no? Retirado como héroe, pero convertido en profesor para formar a las nuevas generaciones de héroes que tienen que actuar en una sociedad que ha cambiado. Una sociedad en la que el ranking de héroes ya no tiene sentido, lo dice Hawks, por ejemplo, y que pues tiene que transformarse, ¿no? Que tiene que transformarse en ello, ¿no? Que tiene que encontrar nuevas cosas para hacer, para que los héroes tengan un rol en la sociedad, ¿no? Y esto porque evidentemente, ¿no? Villanos sigue existiendo y seguirán existiendo, pero son menos que los que solía haber antes, ¿no? Entonces, pues los héroes tampoco tienen necesariamente tanto trabajo, ¿no? Y que ese siempre fue el objetivo, a final de cuentas, ¿no? Hawks decía, creo que es Hawks quien lo dice, algo así, ¿no? Que pues los héroes tendrán tiempo para descansar, ¿no? Para tomarse un rato libre, ¿no? Y ciertamente no se toman un rato libre, ¿no? Pero ahora no solo se limitan a patear a los malos, ¿no? Llegan también a otros alcances. Por ejemplo, aunque solo queda indicado ahí, me parece importante que Shoji se llama, me parece, este chico que es heteromorfo, perdón que se me olvide el nombre ahorita, pero bueno, que fue quien derrotó al final de cuentas a Spinner, ¿no? Comienza a hacer una labor social importante, ¿no? Tratando de combatir la discriminación hacia los heteromorfos, sobre todo en los medios rurales, donde la discriminación más fácilmente se arraiga, pues, ¿no? Porque, pues, obviamente, en medios rurales, sociedades mucho más pequeñas, ¿no? Quien de alguna manera es distinto que todos los demás, pues sí, es fácilmente señalable y señalado, ¿no? Entonces el trabajo de este personaje combatiendo la discriminación es muy importante. Por el otro lado está el trabajo de Ochako misma, ¿no? Quien tomando un poquito como el legado, la herencia que le deja Himiko Toga en un sentido, ¿no? Decide empezar a actuar para ayudar a los más jóvenes a entender sus propios dones, ¿no? Y entenderlos implica esto, ¿no? Implica no discriminarlos si son disruptivos, sino tratar de entenderlos a fondo para que nunca más vuelva a suceder, vamos, lo que pasó con Himiko, ¿no? Que no sea rechazada por ser quien es,
sino que más bien esto se puede entender de otra manera, ¿no? Y así, o sea, a final de cuentas, obviamente pues nos hubiera encantado ver más desarrollo de más personajes, pero a final de cuentas pues nos va dando a entender que sobre todo ellos, que fueron de los más importantes, ¿no? Entendieron perfectamente cuál fue el resultado de la batalla que tuvieron que enfrentar y empezaron a tomar pasos más allá de eso, ¿no? Más allá insisto, ¿no? De simplemente detener a los malos y etcétera. Influir de una manera positiva en la sociedad, que el símbolo de la paz no sea un solo individuo como lo fue All Might en un momento dado, sino que el símbolo de la paz sean todos, ¿no? En distintas áreas, en distintos momentos, un mundo más esperanzador, vamos, ¿no? Y que también ahí lo vemos planteado, ¿no? En esto, ¿no? En los epílogos también hay un personaje que aparece, bueno, hay dos personajes muy interesantes que son básicamente circunstanciales, pero dan cuenta de esto que digo, ¿no? Un personaje anónimo, ¿no? Que tiene un don disruptivo como el que solía tener Himiko, cuya familia lo tenía encerrado en un sótano aparentemente, y que con el colapso de toda la sociedad y de todo esto, pues él de pronto se encuentra libre, ¿no? Y sale a la calle, ve el sol, por supuesto, que lo deslumbra y que él no sabe básicamente qué hacer, le teme a las demás personas porque, pues sí, básicamente le enseñaron eso, que el mundo de exterior es temible y demás, ¿no? Y lo primero que hace una persona es acercársele y decirle: ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas ayuda? Tenderle la mano. Cosa que tal vez no habría ocurrido en la sociedad pre esta batalla. Le hubieran rechazado, despreciado, calificado de sospechoso, llamado a los héroes para que lo arrestaran y le hubieran tratado de una manera diferente. Pero al tenderle la mano, le cambia la vida. Y esto es uno de los cambios fundamentales que creo que se subestiman. El otro es este personaje que aparece al final de la historia, en el último capítulo, ¿no? Este chico que quiere ser un héroe, pero que tiene un don inapropiado aparentemente, ¿no? Un don que no le permitiría seguir esa carrera, ¿no? Y que va hacia la estatua de All Might, ¿no? Para tratar de tomar valor, ¿no? Y se encuentra ahí con Deku, ¿no? Que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Tratando de tomar valor de quien fue siempre su héroe. Y Deku básicamente le dice lo que All Might le dijo en su momento a él: tú puedes ser un héroe, ¿no? Y en este caso va un poco más allá, ¿no? Al tratar de decir, bueno, si tu don tiene estas características, se parece al de Mineta y puede desarrollarse en esto y en aquello, ¿no? Como muy fiel a lo que el personaje siempre fue, ¿no? Un héroe que además era un fan de los héroes, entonces tiene de alguna manera algo ahí muy, muy bonito, ¿no? Y es con estos pequeños detalles con los que me parece que Horikoshi va planteando como este futuro esperanzador, que sí pudo habernos dado un poco más, pero que creo que lo hace de una manera que a mí en principio me parece satisfactoria. Y bueno, pues ya el cierre, ¿no? El cierre de todo esto, que también muchos pensaron como que, bueno, no estoy tan convencido, no sé qué, que pues no sé, ¿no? Es el hecho de que, a pesar de que no puede ver a sus compañeros porque pues básicamente todos están muy ocupados y pues esto es la vida adulta, vamos, ¿no? Cualquiera que ya haya pasado por los umbrales de las escuelas y demás, pues sabe, ¿no? Que la vida adulta te absorbe y que ver a la gente que era que formaban parte de tu vida cotidiana en la escuela y demás, pues ya se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Y sostener esas relaciones no es tan sencillo ya cuando tienes otro tipo de responsabilidades. Pero que nunca lo olvidaron, que siempre llevaron adelante sus ideales y que además hicieron un trabajo que ahí nos lo dice en las últimas páginas, ¿no? Para devolverle a él la posibilidad de ser un héroe, ¿no? Le invierten, digamos, ¿no? Sus recursos o parte de sus recursos en construirle los props necesarios, ¿no? Con una tecnología que ha tenido que desarrollarse, que ha tomado tiempo ciertamente, que ha implicado los esfuerzos de muchas otras personas para que él pueda volver a ser un héroe como lo quiso ser originalmente, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la historia continuará. Una historia que logró, que de alguna manera se hizo en conjunto. Esto me parece que es también importante señalarlo, ¿no? Los héroes se enfrentaron a los villanos. Los villanos tenían razones para enfrentar a los héroes, que no eran simplemente soy malo porque sí, sino que tenían demandas muy específicas de una sociedad
que los había apartado, les había negado existencia, los había vilipendiado, menospreciado, ocultado, en fin, los había hecho menos, pues, ¿no? Y los héroes que los derrotaron tomaron esos ideales también y los llevaron adelante para construir una nueva sociedad que integrara también los ideales de sus oponentes, de sus enemigos, los ideales que partían de una situación, de un lugar que en esencia no podríamos decir que era malo. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván, que en este caso fue Manga al Diván más bien. Pero bueno, pues ahí queda. Tenía que sacarme esto de alguna manera, platicar esto con más detalle para que pues por lo menos pudiera yo quedar tranquilo con lo que yo vi, que a mí me parece que, insisto, fue bastante más satisfactorio de lo que el internet va a decir. Por supuesto, yo soy solo una gota en ese enorme océano, así que no espero que influya demasiado, pero sí, estoy al menos contento con esta historia. Me parece que aunque pudo habernos dado un poquito más en algunos casos, la verdad es que de todas maneras termina siendo satisfactoria. No me arrepiento de haberla seguido por tantos años. Y pues esto, ¿no? Me hace muy feliz que haya llegado a un final además que me parece a mí fue fiel a lo que siempre planteó. Pues gracias como siempre por acompañarnos en este podcast. Ya lo saben ustedes que tenemos pues más contenido para ustedes. Ya no voy a hablar de los otros podcasts porque pues andan otra vez en pausa. Esperemos que aparezcan pronto. Pero mientras tanto pues no se olviden que tenemos el Tadaima Live con todo el equipo en punto de las 9 de la noche todos los jueves en nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. También ya nos pueden volver a ver en Twitter, que se nos había cerrado esa posibilidad, pero ya la volvemos a tener. Así que pues ahí estamos para sus conveniencias en todas estas plataformas. No se olviden además que tenemos las noticias más importantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Pues nos escuchamos la próxima semana, volveremos a tomar el tema del anime, se los prometo, la siguiente semana. Y pues mientras tanto no me queda más que desearles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.